Cordial saludo. Este video pertenece al Centro de Ingeniería de la Calidad. En este video miraremos algunos conceptos básicos de estadística que nos prepararán para enfrentar el aprendizaje de otras herramientas estadísticas. Y ahora vamos a mirar el concepto de variabilidad, que considero que es el concepto más importante y que da soporte a la necesidad de la estadística. Se refiere a la diversidad de resultados que ofrece cualquier proceso a su salida. El resultado de todo proceso se debe a la acción conjunta de muchas variables X. Ya habíamos hablado, X de entrada, X de proceso. Y en términos generales, estas variables X se pueden agrupar en materiales, máquinas, mano de obra, mediciones, medio ambiente y métodos, lo que se conoce como las 6 M's. Lo que tenemos que imaginarnos es que la variación es algo natural. Cuando ustedes vayan a analizar un proceso, deben observar variación en los datos. Que ustedes obtengan datos que no varíen debe llamarles la atención, porque no será lo natural. Lo natural es que haya variación. Si usted no observa variación, entonces tendrá que revisar su sistema de medición. La forma como obtiene los datos debe estar fallando en algún aspecto. ¿Me explico? Supongamos que estamos en un área de servicios y estamos atendiendo clientes. Los tiempos en atender cada cliente deben variar. Así sea atención sobre el mismo ítem, sobre el mismo tipo de problema o sobre el mismo tipo de queja. Cada ticket debe registrar un tiempo distinto. Otro ejemplo, si vamos a hacer un procedimiento de diagnóstico médico, cada procedimiento, por similar que sea, va a ocupar un tiempo diferente y va a tener un resultado distinto. Si lo llevamos al campo de la industria, supongamos que estamos en un proceso que troquela unas piezas metálicas. Y las piezas metálicas, el troquel está diseñado para que las piezas salgan de 16 milímetros. El concepto de variabilidad es tan importante que supongamos que en un día troquelamos 10.000 de esas piezas que deberían salir de 16 milímetros. Lo que debe suceder es que a la salida del proceso, ninguna de esas 10.000 piezas va a cumplir exactamente con los 16 milímetros. Y no habrá dos piezas entre esas 10.000 que tengan la misma medida. Suena raro, ¿cierto? Ustedes dirán, no, no puede ser. Pero sí puede ser. Y así debemos pensar. Lo que sucede es que vamos a ver muchas piezas que efectivamente nos resulten de 16 milímetros, pero aparentemente, porque nuestro sistema de medición no sea capaz de discriminar más cifras decimales. O si veo que dos piezas se parecen porque terminaron midiendo ambas 16.15 milímetros. Lo que tienen que imaginarse es que si utilizáramos un instrumento o un sistema de medición de mayor sensibilidad, sería capaz de detectar la diferencia de esas dos piezas.
Entonces debemos tener sistemas de medición que nos permitan un nivel de discriminación adecuado, porque por naturaleza las piezas sí van a ser diferentes. Nosotros somos los que tenemos limitaciones en nuestros procesos, sobre todo en la medición. Ahora, esto no quiere decir que nosotros debamos tener sistemas de medición perfectos, porque no existen, pero sí tener unos sistemas de medición adecuados que nos permitan un nivel de discriminación adecuado. Cada una de las M's aporta variabilidad al resultado final del proceso. Y ante cualquier cambio significativo en el desempeño del proceso, las causas estarán al interior de las M's. O como ya lo habíamos dicho, estarán en las X. Al interior de cada M, ustedes deben saber que interactúan las variables. Algunas de esas variables son conocidas, medibles y controlables. Otras pueden ser conocidas, medibles, pero no controlables. Otras son conocidas, no medibles y no controlables. Y muchas otras, la gran mayoría, desconocidas. Yo acostumbro decir siempre que en todo proceso la cantidad de X es más o menos 999.999 variables. Lo que sucede es que la gran mayoría son desconocidas. Nosotros seguramente vamos a trabajar sobre aquellas que conocemos y vamos a tomar decisiones sobre aquellas que además que conocemos pueden ser controlables. Un ejemplo de variables que sean conocidas, medibles, pero no controlables, pues son las variables del ambiente. La temperatura ambiente, la humedad del ambiente, nosotros ya podemos medirla. Sabemos que es una variable que afecta, pero no podemos controlarla. Yo no puedo decidir que la temperatura ambiente sea 35. Ya tendría que pasar a lo que llamaríamos un ambiente controlado. Se acostumbra, aquí quiero mencionar, a diagramar las 6 M's en un diagrama causa-efecto o diagrama de Ichikawa. Si lo relacionamos con un proceso, aquí habría variables de salida y todo lo de aquí hacia atrás serían variables X de entrada y X de proceso. Para complementar el concepto de variabilidad vamos a ver algunos ejemplos. Tiempo de vuelo entre Cali y Miami. Imagínense 100 vuelos y les tomamos el tiempo. Lo que tenemos que mirar es que los tiempos no serán iguales, siempre serán distintos. Así uno diga, no, muy fácil, entre Cali y Miami son 3 horas y media. Habrá diferencias, por pequeñas que sean, habrá diferencias. El peso de un bebé al nacer, el peso empacado del producto jabón por 150 gramos. Podemos hacer un lote de producción de 200.000 jabones y no habrá dos que pesen lo mismo. Si somos estrictos a la hora de pesar y si utilizáramos un instrumento con mucha sensibilidad, con muchos decimales, veríamos las diferencias. No quiero que pensemos ahora que siempre hay que tener un instrumento con muchos, 10, 12 decimales, sino que hay que tener claro el concepto de variación, que la variación es natural, que a veces no logramos verla, pero no porque no exista, sino por la limitación de nuestros sistemas de medición. Resistencia a compresión en láminas de cartón, nivel de satisfacción de clientes en un servicio médico, tiempo en reparar una máquina. Las causas de la variabilidad se dividen en causas aleatorias o naturales y causas especiales o asignables.
Respecto a las causas aleatorias, están presentes en todo proceso, independientemente de lo moderno, tecnificado y soportado. También se pueden denominar causas comunes o causas fortuitas. Esta variabilidad natural es el efecto acumulado de la influencia de muchos factores o variables, la mayoría de ellas desconocidas, que traen un efecto de variación en pequeña escala susceptible de reducción, pero en el corto plazo inevitable. Su origen está en los sistemas de tal forma que solo la pueden reducir los directivos, los gerentes. Cuando un proceso está únicamente con la influencia de causas aleatorias de variación, se dice que ese proceso está en control estadístico. La variación aleatoria es aquella por la que en el corto plazo no nos vamos a preocupar, la vamos a aceptar como normal, como que debe ocurrir. Las causas asignables o especiales. Esta es una variación de escala considerable. Acuérdense que habíamos dicho, la aleatoria es en pequeña escala. La asignable es de una escala bastante mayor que es detectada rápidamente por los instrumentos de medición y es ocasionada por la desestabilización de uno o varios factores. También se les denomina causas especiales. Ocasiona un desempeño inaceptable en el proceso, afectando los parámetros de las características de calidad de un producto o servicio, tales como el promedio, desviación estándar de alguna variable de salida, las partes por millón defectuosas o los defectos por millón de oportunidades. Dicha variación se puede adjudicar a máquinas ajustadas incorrectamente, errores del operador, materia prima altamente variable, incumplimiento de procedimientos en general. Cuando un proceso opera en presencia de causas asignables de variación, se dice que dicho proceso está fuera de control estadístico. Dichas causas asignables pueden ser detectadas mediante métodos estadísticos como las cartas o gráficos de control. Para tener una explicación un poco más visual de lo que es variación asignable y variación natural, veamos. El círculo verde, y más exactamente su diámetro, representa el nivel de variación natural del proceso. ¿Esto qué nos indica? No debemos pretender que un proceso tenga variación cero, porque ya sabemos que lo natural es que varíe. Si un proceso actuara solo bajo la influencia de causas aleatorias, este debería ser su nivel de variación. Y cuando eso sucede, diremos que nuestro proceso es estable, que nuestro proceso está en control estadístico. Pero cuando actúan las variaciones asignables o especiales, diremos que nuestro proceso está fuera de control estadístico, que nuestro proceso perdió la estabilidad. ¿Y cuál es la consecuencia de que el proceso se vuelva inestable? Que se incrementa la variación total. Hagan de cuenta que esa variación total es la variación natural más los efectos de la variación asignable. Y esa variación total es el resultado del proceso y es lo que probablemente va a recibir nuestro cliente. Por lo tanto, nosotros debemos mantener o tratar que nuestro proceso tenga este nivel de variación especial al mínimo, casi cero. Para eso debemos aplicar métodos
de control estadístico de procesos. En este gráfico vamos a hacer otra aclaración. Las causas aleatorias, las causas asignables de variación. En cuanto a las causas asignables, su eliminación es responsabilidad operativa y se logra con la ayuda de herramientas como cartas de control y trabajo en equipo. Respecto a las causas aleatorias, su reducción es responsabilidad gerencial. Se logra con ayuda de metodologías de mejora continua, tales como Six Sigma, DMake, trabajo en equipo y trabajando proyecto a proyecto. Aquí tenemos una comparación entre las causas arbitrarias o comunes o aleatorias o naturales versus las causas asignables o especiales. Veamos. Las causas arbitrarias consisten en muchas causas individuales. Las asignables consisten en solo una o unas pocas causas individuales. Cualquier causa arbitraria resulta en una insignificante cantidad de variación. Pero muchas causas de esas que actúen juntas pueden producir una considerable variación. Pero en las asignables, una sola causa asignable puede resultar en una gran cantidad de variación. Ejemplos de causas arbitrarias son la variación humana a la hora de fijar los cuadrantes de control, ligera vibración en las máquinas, ligera variación en materia prima. En cuanto a variación asignable, son errores graves del operador, un montaje defectuoso, un lote de materia prima defectuoso. La variación arbitraria no puede eliminarse de manera económica. Se elimina en el largo plazo y con proyectos de mejora. La variación asignable puede ser detectada y la acción para eliminar las causas por lo general se justifica económicamente. Una observación dentro de los límites de control, hablando de una carta o gráfico de control, de la variación arbitraria significa que el proceso no debe ajustarse. Pero una observación más allá de los límites de control significa que el proceso está actuando bajo la acción de una causa asignable y debe ser investigado y corregido. Con solo la variación arbitraria, el proceso es lo suficientemente estable como para usar procedimientos de muestreo y predecir su desempeño. En cambio, cuando actúan las causas asignables de variación, el proceso no es lo suficientemente estable y los procedimientos de muestreo no tendrán una buena representatividad. Y aquí les presentamos unos tips importantes que consideramos deben guiar su pensamiento a la hora de hacer mejora continua y análisis de datos. Entender que el resultado de todo proceso es consecuencia de un sistema de variables interrelacionadas. La variación existe en todo proceso. Entender y reducir la variación son claves de éxito. Expresar hechos en forma de datos y evaluar objetivamente el impacto y riesgo de las decisiones. Enfocarse en las causas significativas, es decir, buscar la eficiencia. Al utilizar las técnicas estadísticas en forma adecuada, se conoce y aprende de la realidad del proceso. Además, se debe actuar en consecuencia a ese aprendizaje. Y miren esta, solo debemos creer en Dios, los demás que traigan datos.
Una vez que hemos aceptado que la variación es natural y está presente en todo proceso, entonces debemos pensar cómo describimos, cómo expresamos que ocurre dicha variación en un proceso. Lo haremos a través de los indicadores estadísticos. Esos indicadores los podemos dividir en tres grupos. Indicadores de centramiento, que básicamente se refiere al promedio aritmético o media aritmética, estamos hablando del mismo indicador. Indicadores de localización, y aquí tenemos los percentiles. Ustedes también habrán escuchado y escucharán hablar de los cuartiles. Los cuartiles también son percentiles. Y de la mediana. La mediana es un percentil. Y aclaro aquí que decir mediana es distinto de media o promedio. Y el tercer grupo de indicadores es indicadores de variación, al cual corresponden la desviación estándar, la varianza, el coeficiente de variación y el rango. Respecto a estos grupos de indicadores estadísticos, tenemos que decir que todos son importantes. No podemos describir un proceso si falta alguno de ellos. Entonces, uno de los mensajes también es: no debemos describir un proceso solamente con el promedio. Debemos acompañarlo de qué sucede con los percentiles, qué sucede con la variación y qué sucede con la distribución, que es otro concepto que vamos a mirar más adelante. Entre los indicadores de localización y tendencia central, entonces tenemos el promedio aritmético o media y los percentiles. Aquí estamos nombrando la mediana, pero miren que aclaramos que la mediana también es un percentil. Y a continuación vamos a hablar del promedio aritmético o media. No vamos a hablar en este video de los percentiles porque ya dialogamos o dialogaremos de ese concepto en un video relativo al diagrama de caja o box plot. En esta diapositiva hablaremos del promedio aritmético o media. En este caso estamos presentando dos fórmulas, una para el promedio aritmético calculado sobre los valores de una muestra y otra para el promedio aritmético calculado sobre los valores de una población. Es decir, este poblacional sería un parámetro y este muestral sería un estimador. En general, el promedio corresponde a la suma de todos los datos dividido entre el número de datos. El promedio muestral se denota con X barra. Aquí está la fórmula: sumatoria de todos los datos dividido entre el número de datos. La cantidad de datos de una muestra se denota con N minúscula. En cambio, para el promedio poblacional lo simbolizamos con la letra del alfabeto griego mu, corresponde al número de datos, pero miren que ya la sumatoria va hasta N mayúscula, dividido entre el total de datos. En el caso de la población, el número de datos de la población se denota con N mayúscula. Algunas recomendaciones sobre uso y abuso del promedio aritmético. ¿Qué significa el promedio aritmético? Cuando yo tengo el valor del promedio, lo único que el promedio me quiere decir es que habrá valores por encima de ese valor y otros por debajo de ese valor. Ni siquiera puedo interpretar que es la mitad por encima y la mitad por debajo. Entonces tengan en cuenta que el promedio da información, pero en realidad muy poca información. Al igual que todos los indicadores, dan algo de información, pero no brindan mucha información. Por eso, usted en sus análisis no debe guiarse por un solo indicador, debe guiarse por varios indicadores y ojalá analice los de localización, los de tendencia central y los de variación.
Cuando se habla de mejora continua, el indicador más importante es la variación, de tal forma que utilice el promedio siempre acompañado de la variación. Los indicadores de variabilidad más conocidos son desviación estándar, varianza, coeficiente de variación y rango. Dentro de las metodologías de mejora continua, el control estadístico de procesos, el diseño de experimentos y otros métodos estadísticos, los indicadores más utilizados son desviación estándar y rango. Aquí tenemos la fórmula de la desviación estándar. Tanto desviación estándar muestral, que se denota con la letra S, como el parámetro de desviación estándar poblacional, que se denota con la letra del alfabeto griego sigma. Miren la fórmula. Cuando estamos hablando de el estimador muestral, depende de n, tamaño de muestra, y se calculan diferencias respecto al promedio de la muestra. Y cuando estamos hablando del parámetro poblacional, depende de n, tamaño de población, y las diferencias se calculan respecto al promedio poblacional. Notan una pequeña diferencia, que aquí es n y en el muestral es n menos 1. Esa pequeña diferencia es para hacer un ajuste por sesgo del estimador. Esta es la fórmula de la varianza muestral expresada como S al cuadrado y varianza poblacional expresada como sigma al cuadrado. Ustedes podrán notar la estrecha relación entre la varianza y la desviación estándar. Lo que sucede es que la desviación estándar equivale a la parte positiva de la raíz cuadrada de la varianza, tanto en la parte muestral como en la poblacional. Pero nuevamente indico que es más utilizada y más útil la desviación estándar, en razón a que la varianza, por tener unidades elevadas al cuadrado, puede convertirse en números exageradamente grandes, y además, por tener las unidades al cuadrado, puede ser difícil de interpretar. Este indicador de variabilidad se llama coeficiente de variación, que consiste en dividir la desviación estándar entre el promedio, para el caso poblacional o para el caso muestral. Desviación estándar entre el promedio. Es utilizado en algún tipo de industrias y es como un nivel de variación estandarizado que se expresa en porcentaje y permite comparar niveles de variación entre distintas poblaciones, incluso entre distintas variables. Nuevamente recordamos que nosotros recomendamos usar desviación estándar y rango. Otro indicador de variación muy importante es el rango, que es una distancia calculada como la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de un grupo de datos, ya sea datos de una muestra o datos poblacionales. Existen constantes estadísticas de ajuste que permiten convertir el valor del rango en desviación estándar y viceversa. Los indicadores hasta ahora vistos como promedio, desviación estándar, percentiles, rango, varianza, coeficiente de variación, aplican solamente a variables cuantitativas. Cuando tenemos variables cualitativas o categóricas, no tiene sentido el cálculo de promedios y desviaciones estándar, pero sí tiene sentido hablar de tendencia central y variabilidad. ¿Cómo se trabaja con una variable que es categórica?
Básicamente se trabaja con base en porcentajes o proporciones. Por ejemplo, si tenemos una variable categórica llamada estado de calidad, que toma las categorías aprobado o no aprobado, que se mide para un lote de piezas metálicas, serán indicadores los siguientes. Por ejemplo, P, que lo llamamos porcentaje de no aprobados, que serían el número de piezas no aprobadas sobre el número total de piezas revisadas. Y Q, que sería el porcentaje contrario de piezas aprobadas, pues sería 1 menos P. Como indicadores de variabilidad en las variables cuantitativas, tenemos P por Q, que es la multiplicación de las dos proporciones calculadas anteriormente, los que cumplen con una característica de interés versus los que no cumplen con dicha categoría o característica de interés. De tal manera que la máxima variabilidad para dicha variable categórica se logrará cuando P es igual a Q, cuando ambas sean el 50%. Y ahora queremos dar una explicación de manera gráfica de los conceptos de ubicación. Este concepto es similar a tendencia central y del concepto de variación para variables cuantitativas. Este es un histograma correspondiente a una variable cuantitativa llamada valor ventas. Estos son los valores que toma la variable. Está indicando la altura de las barras, indica frecuencia. Quiere decir que una barra de mayor altura presenta mayor cantidad de datos en este rango de valores. O sea, son más frecuentes los datos en este rango de valores que en este rango de valores, porque las barras tienen diferente altura. Bueno, ¿qué sería la tendencia central? Miren, es como un centro de gravedad de los datos. Como que los valores tuvieran igual peso a la izquierda que a la derecha. Normalmente ese indicador de ubicación y tendencia central es el promedio aritmético o media. ¿Y qué es la variación? Me indica qué tan lejos y qué tan frecuentemente se alejan los datos de este centro de gravedad, ya sea a la izquierda o a la derecha. Esa medida se puede tomar, por ejemplo, como un rango, que sería la distancia entre el valor más alto y el valor más bajo, o se puede tomar en términos de desviaciones estándar. Normalmente este rango, para la gran mayoría de los grupos de datos, está cubierto en un término de aproximadamente 6 desviaciones estándar, dependiendo lógicamente del tipo de distribución. ¿Qué es la distribución de los datos? Es cuando tenemos un histograma, ¿qué distribución de probabilidad se ajustaría a esos datos? Yo puedo tener muchos grupos de datos con el mismo promedio, la misma desviación estándar, pero diferentes distribuciones. Entonces, si tengo diferentes distribuciones, pues habrá distinta probabilidad de que, por ejemplo, la variable tome un valor determinado. Esa distribución de los datos nosotros la podemos validar a través de una prueba de bondad de ajuste, que eso lo tenemos en el video de histograma y prueba de bondad de ajuste. Entonces recuerden que estamos perfeccionando los conceptos de ubicación o tendencia central y variación. Entonces lo vamos a hacer a través de este ejemplo donde se han graficado 4 grupos de datos.
Recuerden que el concepto de ubicación es como el centro de gravedad de los datos. Y la variación es qué tanto se extienden los datos a partir de ese centro de gravedad a lado y lado. Miren, ustedes notarán que la extensión de los datos entre el grupo 1 y el grupo 2 es muy similar. Entonces pudiéramos decir que tienen similar variación. Cuando comparo los grupos 3 y 4, también son similares en variación. Grupo 3 y grupo 4 son similares en variación, grupo 1 y grupo 2 son similares en variación. Pero si yo dijera grupo 1 contra grupo 3, no son similares en variación. El grupo 3 tiene mayor variación que el grupo 1. Miren que los datos se dispersan en un rango mayor. O sea que este grupo 3 debería tener indicadores como rango y desviación estándar con mayor valor que el grupo 1. Ahora vamos a mirar la tendencia central. Hemos trazado una sola línea para indicar que el grupo 1 y el grupo 4 tienen similar ubicación. Grupo 1 y grupo 4 tienen similar ubicación. Y grupo 2 y grupo 3 también tienen similar ubicación. Ahora veamos. El grupo 1 y el grupo 2, si yo los comparo, entonces ustedes ya saben que ellos difieren en ubicación, pero son similares en variación. Miren, distinta ubicación, pero similar variación. Ahora vamos a comparar el grupo 1 con el grupo 3. Miremos en cuanto a ubicación. Tienen distinta ubicación. El centro de gravedad del grupo 1 estaría alrededor de 79 y el centro de gravedad del grupo 3 estaría alrededor de 90. Pero también son diferentes en variación. Miren, el grupo 3 debe tener mayor variación que el grupo 1. Entonces miren, grupo 1 y grupo 3, diferente ubicación y diferente variación. Ahora vamos a comparar el grupo 1 con el grupo 4. ¿Cómo lo ven en cuanto a ubicación? Tendrían similar ubicación. ¿Y cómo lo ven en cuanto a variación? Este recorrido sería la variación del grupo 1 y este recorrido, el más largo, sería la variación del grupo 4. O sea que tienen similar ubicación, pero distinta variación. Ahora vamos a comparar el grupo 2 con el grupo 3. Tienen similar ubicación, pero distinta variación. Miren que el grupo 3 tiene mayor variación que el grupo 2. Ahora vamos a comparar el grupo 2 con el grupo 4. Tienen distinta ubicación,
y tienen distinta variación. Miren que el grupo 4 tiene variación mucho mayor que el grupo 2 y la ubicación también es distinta. Entonces nuestra conclusión en el análisis sería que el grupo 2 y el grupo 4 tienen diferente ubicación y diferente variación. Ahora vamos a comparar el grupo 3 con el grupo 4, que se ven con diferente ubicación, diferente centro de gravedad y se ven con similar variación. Diferente ubicación y similar variación. Entonces esperamos que a través de estos ejemplos les haya quedado claro los conceptos de ubicación y variación, que son muy útiles a la hora de caracterizar un grupo de datos, pero aún más útiles a la hora de comparar distintos grupos de datos. 2 máquinas, 2 almacenes, 2 periodos de ventas, o 3 o 4 periodos de ventas. Y aquí queremos hacer énfasis en el concepto de distribución. Noten que estos dos grupos de datos tienen similar ubicación, pero también tienen similar variación. Pero ambos grupos de datos son distintos. ¿Qué los diferencia? La distribución. Aunque a simple vista no sea tan fácil de notar, el grupo de arriba tiene una distribución Weibull y el grupo de abajo u oficina 2 tiene una distribución normal. Entonces tenemos 3 criterios para diferenciar grupos de datos: ubicación, variación y distribución. ¿Cómo vamos a validar la distribución? Con pruebas de bondad de ajuste, que lo vemos en el video de histograma y bondad de ajuste. Muchas gracias.